buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este encuentro entre dos mujeres realmente gigantes, entre dos voces de lo más interesantes que desde sus propios ámbitos están comprendiendo la cuestión verde, la cuestión de la naturaleza, la cuestión de la lucha contra el ecocidio de distintas maneras. Estamos organizando este encuentro, esta charla, esta presentación de un libro, ya sin el libro porque se agotó en Santa Cruz, así que va a ser un comentario, un encuentro. Estamos transmitiendo por Radio Deseo 103.3 FM con el alto auspicio de Fresco de Quiza y Fresco de Azaí, ricos, baratos, saludables y antiimperialistas. Estamos también en el Salón de Honor, a ver si hacemos un paneo, en el Salón de Honor de la Universidad Mayor de San Andrés, la universidad pública más importante del país. Estamos en el Salón de Honor porque el rectorado ha tenido la gentileza de abrir este espacio donde normalmente, yo diría anormalmente, se reúnen las autoridades, ocupando los espacios de las autoridades como simple público. Resulta muy irónico, resulta muy interesante que estemos aquí. Bueno, esta charla es posible, este encuentro entre dos mujeres tan interesantes, es posible gracias al diplomado Ni la Tierra ni las Mujeres Somos Territorio de Conquista, organizado y gestionado por Alejandra García de Mujeres Creando, un diplomado que ya está en su segunda versión y que tiene por intención deselitizar la educación, deselitizar el acceso a la información, democratizar el acceso a la información y recuperar esa premisa tan importante de que el conocimiento, los conocimientos sirven para transformar las sociedades y no para ganar méritos académicos, o por lo menos a nosotras esa segunda versión no nos interesa. Bueno, entonces con esos preliminares, ustedes no han venido a escucharme a mí, sino a escuchar a ellas. Voy a darle la palabra primeramente a Mauge García, pero antes de que ella tome la palabra, yo tengo que decir que es flamante, electa democráticamente rectora de la Universidad Mayor de San Andrés, y a nosotras nos alegra enormemente el triunfo de Mauge. Confiamos en esta elección, confiamos en su autoridad, confiamos en su propuesta. Nos parece una propuesta histórica para la Universidad Mayor de San Andrés, y la sencillez y alegría con la que lo lleva adelante es algo que le vamos a envidiar toda la vida. Mauge García es una académica, doctorada, especialista en contaminación de aguas, una mujer que se ha propuesto retos muy grandes como la Universidad Verde, eliminar o bajar el consumo de papel en la universidad, como eliminar o bajar la corrupción en la universidad, el acoso sexual, la horizontalidad de la gestión por parte de las autoridades. Cosas muy lindas, cosas que nos llenan de esperanza. En ese sentido, la voz de Mauge no solo es una voz histórica al interior de la universidad pública, sino en este momento tan difícil de la sociedad boliviana, donde nos toca apostar a las esperanzas como una apuesta subversiva. Entonces, les voy a pedir un gran aplauso para Mauge García, que va a comentar el libro. Muy buenas noches a todos. Quiero en principio saludar a la autora del libro que voy a comentar ahora, a Yayo Herrero, saludar a María Galindo, moderadora de este evento. Muchas gracias por la introducción y las palabras. Yayo, es muy lindo tenerte aquí en este Salón de Honor en la universidad. Es tu casa, cuando quieras, por favor. Saludarlos a todos ustedes, desearles una buena noche y que este espacio sea un espacio de enriquecimiento en un tema fundamental. Voy a comentar ahora el libro Toma mi tierra,
La autora es activista ecofeminista española y de inicio puedo decir que al leer el libro he tenido muchísimas coincidencias con mi visión, con mi modo de ver el tema ambiental, que es un tema al que yo le vengo dedicando casi ya como 30 años. Entonces, gracias por escribir el libro en principio. Y bueno, entrando ya al comentario, en la parte 1, en el reconocimiento de los límites y la vulnerabilidad de la vida, inicialmente la autora Yayo nos describe una introducción de los límites planetarios, donde la comprensión de estos límites es esencial para asegurar la sostenibilidad de la vida en la Tierra. Ese concepto, desarrollado por un grupo de científicos liderado por Johan Rockström y Will Steffen, identifica 9 procesos biofísicos críticos que regulan la estabilidad, la pérdida de biodiversidad, la alteración de los ciclos biogeoquímicos, la acidificación de los océanos, el agotamiento de la capa de ozono, el uso de agua dulce, el cambio de uso de suelos, la contaminación química y la carga de aerosoles atmosféricos. Un panorama de toda la problemática ambiental que estamos viviendo como planeta. Entonces se comienza a hablar de cambio climático, que creo ya ahora, por lo menos en el ámbito científico, estamos cambiando esta descripción de cambio climático a crisis climática. Entonces, este cambio climático se describe como uno de los límites planetarios más críticos y ampliamente discutidos. Este fenómeno resulta principalmente de las actividades humanas, como la quema de combustibles fósiles y la deforestación, que liberan grandes cantidades de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Estos gases, que son principalmente el dióxido de carbono y el metano, atrapan el calor de la atmósfera o en la atmósfera, provocando un aumento de las temperaturas globales y los cambios en los patrones climáticos. Como creo que todos podemos vivir, percibir y sentir. Las consecuencias del cambio climático son profundas y son variadas. Incluyen el aumento del nivel del mar, la intensificación de fenómenos meteorológicos extremos como huracanes, sequías, inundaciones, la alteración de los ecosistemas y la pérdida de biodiversidad. Además, el cambio climático afecta negativamente a la agricultura, la salud humana, la disponibilidad de recursos hídricos, poniendo también, lógicamente, en riesgo la seguridad alimentaria. Para abordar el cambio climático es esencial reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero a través de la transición hacia fuentes de energías renovables, la mejora de la eficiencia energética y la promoción de prácticas sostenibles en todos los sectores de la economía. En cuanto a la pérdida de biodiversidad, otro límite planetario que ha sido superado. La biodiversidad se refiere a la variedad de vida en la Tierra, que es crucial para el funcionamiento de los ecosistemas y el bienestar humano. La actividad humana, incluida la destrucción de hábitats, la sobreexplotación de especies, la contaminación y el cambio climático, ha llevado a una tasa de extinción de especies sin precedentes hasta ahora. Esta pérdida de biodiversidad no solo disminuye la resiliencia de los ecosistemas, sino que también afecta la provisión de servicios ecosistémicos que son vitales, como la polinización de cultivos, la purificación del agua y el control de plagas. Para frenar esta tendencia es fundamental proteger y restaurar los hábitats naturales, implementar prácticas agrícolas y pesqueras sostenibles y abordar las causas subyacentes de la pérdida de biodiversidad como el cambio climático y la contaminación.
Yayo entra a hablar también de la alteración de los ciclos biogeoquímicos, como los ciclos del nitrógeno y del fósforo, que son esenciales para la vida en la Tierra. Sin embargo, las diferentes actividades humanas, como la agricultura intensiva y la industria, han alterado significativamente estos ciclos, provocando la acumulación de nutrientes en los ecosistemas acuáticos y en los ecosistemas terrestres. Esta alteración puede conducir a problemas como la eutrofización de cuerpos de agua, la pérdida de biodiversidad y la disminución de la calidad del agua. Para abordar esta problemática es crucial promover prácticas agrícolas que reduzcan la dependencia de fertilizantes químicos, fomentar el reciclaje de nutrientes y mejorar la gestión de los residuos industriales y domésticos. En relación a la importancia del metabolismo social sostenible, Yayo se refiere al conjunto de procesos mediante los cuales las sociedades humanas intercambian energía y materiales en su entorno. Un metabolismo social sostenible es aquel que mantiene un equilibrio entre la extracción de recursos y la capacidad de la tierra para regenerarlos, así como entre la generación de residuos y la capacidad del planeta para absorberlos. Para lograr un metabolismo social sostenible, es necesario reexaminar nuestras prácticas económicas y sociales. Esto implica reducir el consumo de recursos, fomentar la eficiencia energética, promover la economía circular y adoptar modos de vida más sostenibles. Además, es crucial integrar la sostenibilidad en las políticas públicas y las decisiones empresariales, asegurando que el desarrollo económico no comprometa la capacidad de la tierra para sostener la vida. Nos refiere también el diálogo entre la economía ecológica y la economía feminista. En relación a que la economía ecológica y la economía feminista ofrecen perspectivas complementarias para abordar los desafíos de la sostenibilidad y la justicia social. La economía ecológica se centra en la relación entre la economía y los ecosistemas naturales, enfatizando la necesidad de respetar los límites ecológicos y promover un desarrollo que no degrade el medio ambiente. Por otro lado, la economía feminista se enfoca en las relaciones de poder y la distribución de recursos entre los seres humanos, destacando la importancia de reconocer y valorar el trabajo no remunerado, que a menudo es realizado por las mujeres. Esta perspectiva crítica cuestiona las estructuras de desigualdad y de explotación que subyacen en el sistema económico actual. Un diálogo entre estas dos disciplinas puede proporcionar soluciones innovadoras y equitativas para la sostenibilidad. Por ejemplo, la combinación de la economía ecológica y feminista puede inspirar políticas que promuevan la equidad de género y la justicia ambiental, como la redistribución de responsabilidades de cuidado, el fenómeno de prácticas económicas sostenibles y la protección de los derechos de las comunidades vulnerables. En la parte 2 del libro Toma de Tierra, Yayo se refiere a las políticas para una convivencia armoniosa y nos habla de las desigualdades en la distribución de recursos y poder, donde indica que las desigualdades en la distribución de recursos y poder son una barrera significativa para la sostenibilidad y la justicia social. Estas desigualdades se manifiestan en diferentes dimensiones como género, la clase y la etnia y afectan la capacidad de las personas para acceder a recursos básicos como el agua, la tierra, la energía.
Para abordar estas desigualdades es esencial implementar políticas que promuevan una distribución equitativa de recursos y poder, y esto incluye la promoción de la equidad de género, el empoderamiento de las comunidades marginadas y la creación de mecanismos de redistribución que aseguren que todas las personas tengan acceso a los recursos necesarios para una vida digna. En la política de los tiempos nos presenta como una propuesta que busca reorganizar el tiempo en nuestras sociedades para permitir un balance más equitativo entre el trabajo, el cuidado y el ocio. Esta política reconoce la importancia del tiempo como un recurso finito y valioso y aboga por una distribución justa del tiempo entre todas las personas. Una política de tiempos efectiva debe abordar la carga desproporcionada de trabajo, de cuidado no remunerado, que a menudo recae sobre las mujeres. Esto puede incluir medidas como la promoción de la corresponsabilidad en el hogar, la creación de servicios de cuidado accesibles y de calidad, y la implementación de políticas laborales que permitan una mayor flexibilidad y balance entre la vida laboral y personal. En cuanto a la política del territorio, enfoca en su texto como la gestión sostenible y equitativa de los recursos naturales y el espacio. Esta política que reconoce la interconexión entre los seres humanos y su entorno y busca asegurar que todas las personas tengan acceso a un entorno saludable y a los recursos necesarios para una vida digna. La política del territorio incluye prácticas como la agroecología, que promueve sistemas agrícolas sostenibles y resilientes, la conservación de la biodiversidad, que protege los ecosistemas y las especies. También abarca la planificación urbana sostenible, que busca crear ciudades que sean inclusivas, resilientes y sostenibles, proporcionando acceso equitativo a servicios básicos como el transporte, la vivienda y los espacios verdes. Ya en la parte 3, referente a crisis civilizatoria y organización de la vida en el Antropoceno, nos presenta al Antropoceno como una nueva era geológica, donde nos indica que el término Antropoceno se utiliza para describir la era geológica actual, caracterizada por el impacto significativo de las actividades humanas en el sistema terrestre. Esta era se distingue por cambios profundos en el clima, la biodiversidad y los ciclos biogeoquímicos impulsados por la industrialización, la urbanización y el consumo masivo de recursos naturales. El reconocimiento del Antropoceno implica una reevaluación de nuestra relación con el planeta. Nos recuerda la interdependencia entre los seres humanos y el resto de la biosfera y la necesidad de adoptar una perspectiva más holística y ética en nuestras decisiones y acciones. En la crisis civilizatoria relacionada a cambio climático, degradación ambiental y pérdida de biodiversidad, nos presenta a la crisis civilizatoria actual que se manifiesta en múltiples formas, incluyendo el cambio climático, la degradación ambiental y la pérdida de la biodiversidad. Estas crisis están interrelacionadas y comparten causas comunes como el consumo excesivo de recursos, la dependencia de los combustibles fósiles y la falta de consideración por los límites planetarios. Para abordar estas crisis es esencial adoptar un enfoque integral que considere tanto las causas subyacentes como las consecuencias de nuestras acciones. Esto implica una transformación profunda de nuestras prácticas económicas, sociales y políticas, promoviendo la sostenibilidad, la equidad y la resiliencia. En la construcción de una racionalidad ecológica,
Yayo nos presenta como aquella que integra aspectos emocionales y éticos superando una visión instrumental del mundo. Esta racionalidad reconoce los límites planetarios y valora las conexiones entre todas las formas de vida, promoviendo una perspectiva inclusiva y justa. La construcción de una racionalidad ecológica requiere un cambio cultural y educativo, donde se debe fomentar una mayor conciencia y comprensión de nuestra interdependencia con el entorno natural y promover valores que prioricen el bienestar común y la sostenibilidad. Esto puede incluir la integración de la educación ambiental en todos los niveles de enseñanza, la promoción de prácticas sostenibles en la vida cotidiana y la creación de espacios para el diálogo y la reflexión sobre nuestras relaciones con la naturaleza. Ya en la parte 4 de ecofeminismo y decolonización de narrativas, nos presenta una perspectiva crítica donde el ecofeminismo la presenta como una corriente del pensamiento feminista que explora las conexiones entre la opresión de las mujeres y la explotación de la naturaleza. Esta perspectiva crítica cuestiona los sistemas de dominación y explotación que afectan tanto a las mujeres como a la naturaleza y propone una visión inclusiva y equitativa del mundo. El ecofeminismo destaca la importancia de reconocer y valorar las contribuciones de las mujeres al cuidado y la sostenibilidad de la vida. También aboga por la integración de las perspectivas de género en las políticas ambientales, asegurando que las voces y experiencias de las mujeres sean tenidas en cuenta en la toma de decisiones. En relación a la decolonización de las narrativas, implica cuestionar y transformar los imaginarios dominantes que perpetúan las desigualdades y la explotación, que incluye visibilizar y valorar los conocimientos y prácticas de las comunidades indígenas y otras poblaciones marginales que a menudo tienen una relación más armoniosa y sostenible con la naturaleza. Para decolonizar las narrativas es necesario promover una mayor diversidad y pluralidad de voces en los discursos ambientales. Esto puede incluir la creación de espacios para el diálogo intercultural, la inclusión de perspectivas diversas de la investigación y la educación y el apoyo a los movimientos sociales que luchan por la justicia ambiental y social. Y en la construcción de nuevas narrativas nos presenta como que es esencial para promover la solidaridad, la justicia y la sostenibilidad. Estas narrativas deben reflejar la diversidad de experiencias y perspectivas y promover una visión inclusiva y equitativa del mundo. Para construir nuevas narrativas es importante fomentar la creatividad, la innovación de la comunicación y la educación ambiental. Esto puede incluir el uso de diversas formas de expresión artística, la creación de plataformas para el intercambio de conocimientos y experiencias y el apoyo a proyectos comunitarios que promueven la sostenibilidad y la equidad. En conclusión de este libro, Hacia una sociedad sostenible y justa, en resumen, Toma de Tierra, de Yayo Herrero, ofrece una reflexión profunda y multifacética sobre la necesidad de replantear nuestra relación con la naturaleza y entre nosotros mismos para garantizar un futuro sostenible y un futuro justo. La combinación de economía ecológica y feminista junto con políticas inclusivas y una nueva racionalidad ecológica proporciona realmente un marco integral para abordar los desafíos del antropoceno y construir una sociedad más equitativa y sostenible.
donde para lograr estos objetivos es esencial adoptar un enfoque integral y colaborativo que considere tanto las causas subyacentes como las consecuencias de nuestras acciones. Esto implica una transformación profunda de nuestras prácticas económicas, sociales y políticas, promoviendo la sostenibilidad, la equidad y la resiliencia. Además, es crucial fomentar una mayor conciencia y comprensión de nuestra interdependencia con el entorno natural y promover valores que prioricen el bienestar común y la sostenibilidad. Esto puede incluir la integración de la educación ambiental en todos los niveles de enseñanza, la promoción de prácticas sostenibles en la vida cotidiana y la creación de espacios para el diálogo y la reflexión sobre nuestras relaciones con la naturaleza. Y finalmente, es importante reconocer y valorar las contribuciones de las mujeres y las comunidades marginadas al cuidado y la sostenibilidad de la vida. La inclusión de sus voces y experiencias en la toma de decisiones es esencial para construir una sociedad más justa y equitativa. Y es así, finalmente, que Toma de Tierra nos invita a repensar nuestras relaciones con la naturaleza, entre nosotros, nos invita a adoptar un enfoque más inclusivo y equitativo para garantizar la sostenibilidad y la justicia en el antropoceno. La combinación de la economía ecológica, feminista, junto con políticas inclusivas y una nueva racionalidad ecológica que proporciona un marco integral para abordar estos desafíos y construir un futuro más sostenible y justo para todos, que es como creo todos queremos vivir. Yayo, muchas felicidades por el libro. Ojalá que esto sirva para tomar conciencia sobre nuestra relación con el planeta, con nuestro entorno, entre nosotros, y gracias por sensibilizar con tu libro a las personas. Muchas felicidades. Muchísimas gracias a Mauje García, la doctora Mauje García, por en una agenda brutal que tiene como rectora de la Universidad Mayor de San Andrés, haberse dado el tiempo para leer y comentar el libro de Yayo Herrero. Les decía que esta presentación, que se está transmitiendo por Radio Deseo 103.3 FM, se está dando en un marco muy sui generis, muy especial, muy raro, que es el Salón de Honor de la Universidad Mayor de San Andrés. Ustedes saben que yo soy una metepata. Les cuento que habíamos programado, pedido y tenido el auditorio del Museo de Etnografía y Folclore. Sorprendentemente, habiéndosenos ya aprobado la realización de esta presentación en ese recinto, nos cancelaron de un día para el otro, y porque no siempre hay conciencia en las instituciones de que los espacios son espacios públicos, no sujetos a que estemos de acuerdo, no sujetos a que digamos sí, sino por el mero derecho de los contenidos, de la calidad, poder usar los espacios que no son del Estado, sino de las les, nosotros, porque no me gusta el concepto de ciudadanía. Bueno, ahora vamos a escuchar a Yayo Herrero, cómo presentarla, ¿no? También las cosas no suceden casualmente. Justamente el mural que está a las espaldas es un mural que hace alusión crítica a la conquista y el colonialismo temprano, primero a la inauguración del colonialismo con Colón, y Yayo viene de España. Ahora ustedes dirán, ¿por qué pues estas mujeres creando, que se dicen despatriarcalizadoras, descolonizadoras, invitan a una intelectual española a Bolivia para el diplomado? Quiero explicarles eso.
En este diplomado hemos invitado intelectuales, pensadoras, pensadores de máximo nivel para pensar litio, agua, bosques y feminismo. Y eso no es fácil. Eso no es fácil. Hemos invitado mezclando compañeras chilenas con compañeras que han venido de España antes de Yayo, ahora una compañera ecuatoriana que combina la clase con Yayo, y la próxima semana vamos a recurrir a intelectuales de la sociedad boliviana. Por varias razones. La primera, nosotras creemos que un diplomado de calidad debe ser plural. No es que invitas a tus amiguitas, a tus amiguitos, sino que invitas a la gente más descollante en su campo, y Yayo lo es. Al mismo tiempo, frente al desafío del ecocidio, al desafío que ha descrito la rectora, nuestra doctora Mauge García, es fundamental escuchar discursos de diferentes latitudes. También saber qué cosas están pensando ahí en el norte. ¿Qué están pensando? Fuera de maniqueísmos, fuera de dicotomías simplificadoras. Y bueno, de entre muchos nombres, de entre mucha gente, Yayo nos resultaba una persona prácticamente imprescindible. Por esa conjunción que hace ella entre su calidad teórica y su acción política y su activismo, porque este es un diplomado de quienes luchan para quienes luchan. Y no nos habíamos equivocado, porque la dulzura, la horizontalidad con la que ella ha llevado adelante 3 horas diarias, que les dedico, 3 horas reloj, no 3 horas UMSA, que son, saldremos a tomar el sol, no, 3 horas reloj, durante 5 días, en un curso absolutamente intensivo, con compañeras de Tariquía que te dicen, ¿qué es el capitalismo? Yo no he entendido. Con compañeras del TIMNIS que te dicen, ¿hacia dónde vamos a llevar nuestra lucha? No es fácil, les aseguro que no es fácil. Así que te agradecemos haberte dado un espacio también a ti en tu agenda. Sabemos que eres súper requerida y te agradecemos por la horizontalidad, el cariño, la capacidad de transmitir que ha quedado impresa en los corazones, en las mentes y en las luchas de 65 personas que están tomando este diplomado, que, subrayo, es organizado por Mujeres Creando y de Entre Mujeres Creando por Alejandra García. Entonces les voy a pedir un gran aplauso para Yayo Herrera. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar aquí, por haberos interesado y haberos acercado a escucharnos. Muchísimas gracias a Mujeres Creando por la organización del diplomado, por haberme invitado. Ha sido impresionante pasar esta semana con estas 65 mujeres, de las que casi creo que he aprendido yo más de lo que ellas hayan podido aprender de mí. Mujeres luchadoras, mujeres sabias, mujeres que habitualmente no están en la academia, mujeres ante las que muchas veces los espacios académicos permanecen de espaldas sin ser conscientes de lo que han de aprender de ellas, ¿no? Y muchísimas gracias también a la rectora Mauge García, en la agenda que tienes, además recién incorporada a tus tareas, que hayas sacado tiempo para leer Toma de Tierra y hacer una lectura tan atenta y tan inteligente. Para mí es un honor, así que muchísimas gracias, ¿no? Yo lo que querría ahora es básicamente compartir con todas ustedes algunos comentarios sobre cómo surgió este libro y algunas reflexiones que yo creo que son importantes compartir acerca de lo que cuenta Toma de Tierra, ¿no? Que no es una elaboración mía sola, sino que es el fruto de un trabajo colectivo, compartida con muchos compañeros y compañeras,
en ámbitos académicos, en ámbitos activistas, en muchos ámbitos, ¿no? Porque creo que precisamente del diálogo de estos espacios, de esos espacios de frontera, donde dialoga la academia, donde dialoga el conocimiento con los espacios de activismo, sale, a mi juicio, el conocimiento más rico, el conocimiento más diverso, el conocimiento más lúcido, ¿no? Este libro fue propuesta de una editorial que se llama Caniche. Es una editorial pequeñita que hay en el Estado español, y esta editorial me llamó y me propuso escribir un libro sobre ecofeminismos. Y yo les contesté que no tenía tiempo de hacer ese libro en ese momento, ¿no? Me volvieron a llamar después y me dijeron que habían pensado que quizás lo que se podía hacer era tomar artículos que han salido en revistas académicas, y decían ellos, tienen razón, revistas de estas que desde la academia muchas veces llamamos revistas de impacto, pero resulta que por ser académicas el impacto no le llega prácticamente a casi nadie, ¿no? Son revistas que lee muy poquita gente y cuyos contenidos no están accesibles a una buena parte de la sociedad que las necesita. Y a mí esto sí que me pareció que podía ser interesante, ¿no? Una compañera que se llama Brenda Chávez, también activista, intelectual del Estado español, me ayudó un poco con la selección de artículos de todos los que había publicados. Seleccionamos los que nos parecían más importantes e hicimos un trabajo de edición, porque en muchos de ellos se repetían diagnósticos, en muchos de ellos se repetían algunas ideas, y para hacer una lectura que fuera legible y no fuera un tostón, lo que hicimos fue acomodar parte de esos artículos para darle un recorrido o un contenido que ha sido el que yo creo que de una forma muy acertada ha explicado la rectora, ¿no? Por tanto, tengo mucho que agradecer a Brenda Chávez también, que ayudó con esa tarea de edición, y a los editores de Caniche, ¿no? Y ahora querría contarles algunas cosas de por qué a mí me parece que esa visión, que la visión de los ecofeminismos, es una visión imprescindible para entender el mundo en el que estamos y para poder atisbar miradas que nos permitan salir de lo que yo califico como un momento de verdadera guerra contra la vida. Y creo que es un momento de guerra contra la vida porque estamos ante una guerra que tiene tres dimensiones. La primera de ellas, una guerra contra la naturaleza. No voy a abundar en ello porque yo creo que Mauge García lo ha explicado maravillosamente. Una guerra contra una naturaleza que no es un objeto que esté fuera de la vida humana, sino que somos pertenecientes a esa naturaleza, y no hay nada de lo que necesitemos para estar vivos y vivas que no dependa de esa naturaleza, que no funciona como marcan las tecnologías, las empresas o los seres humanos, sino que funciona con una lógica autoorganizada que viene durando 3.800 millones de años, ¿no? En segundo lugar, por supuesto, lo comentó muy bien Mauge, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, las alteraciones de ciclos naturales y también el agotamiento de bienes básicos para el funcionamiento del metabolismo económico tal cual funciona hoy. Petróleo, gas natural, carbón, litio, cobre, platino, neodimio, disprosio, minerales que son finitos, que hoy sostienen un metabolismo económico globalizado y que según la ingeniería química y las personas que se dedican a estudiar con un nombre horrible que a mí me espanta, el capital mineral de la Tierra, nos vienen diciendo que muchos de ellos han sobrepasado sus picos de extracción o los sobrepasarán en los próximos años. Es decir, nos encontramos ante una situación de desbordamiento, una superación de los límites físicos del planeta, ¿no? Y esto es una cuestión central. La segunda dimensión de guerra contra la vida es una guerra que afecta directamente a las condiciones de vida de las personas, porque siendo seres radicalmente ecodependientes, no siendo posible que exista ni economía, ni tecnología, ni nada al margen de la Tierra, la superación de los límites físicos de la Tierra y el cambio en los ciclos naturales obviamente afectan a todos los seres humanos. Y nos estamos encontrando con el empobrecimiento de sectores muy importantes de población, que tienen dificultades para acceder al agua limpia, que tienen dificultades para poder producir los alimentos,
que tienen dificultades porque el propio cambio climático está impidiendo y está alterando las formas de producir, que están teniendo que atajar eventos climáticos extremos, que están teniendo que sufrir incendios anómalos, que están teniendo que sufrir sequías anómalas, ¿no? Yo es la segunda vez que estoy en La Paz y hoy, la vez anterior estuve hace 20 años, hace ya muchísimo, y hoy cuando aterrizaba, cuando pasaba por la hermosísima cordillera por encima, lo que más me ha llamado la atención es el cambio que he visto entre las cumbres nevadas que yo recordaba y lo que he visto ahora. Me ha parecido que el cambio en 20 años es un cambio brutal. Esto que yo he visto aquí lo veo en mi país y lo veo en todos los lugares, ¿no? Además, nos estamos encontrando con que la alteración y la destrucción del territorio está provocando el desplazamiento forzoso de mucha gente de sus poblaciones, que ya no puede vivir en ellos. ¿Qué gente es la que sale? La gente más empobrecida, más vulnerada, que menos ha contribuido al cambio climático, en unos procesos de migraciones forzosas que desde el norte global están siendo atajadas como si fueran un problema securitario y no un problema humanitario, ¿no? El Estado español, en donde yo vivo, yo soy española, es un Estado que está poniendo en práctica una política criminal con las personas migradas, con las personas migrantes. No es solo el Estado español, es toda la Unión Europea. Si la Europa rica, incluida España, además de no dejar entrar personas migrantes, no dejara entrar energía, minerales, pesca, alimentos de los países de esas personas migrantes, la Europa rica no dura ni 2 días, porque todos, absolutamente todos los países que hoy llamamos ricos y desarrollados tienen la característica de vivir con muchos más bienes de la tierra de los que existen en sus propios territorios. Unas dependencias energéticas, unas dependencias minerales, unas dependencias alimentarias, tanto agropecuarias como de pesca, que recaen de forma sistemática sobre los países que llamamos del sur global, países empobrecidos a causa de la lógica del saqueo que empezó hace 500 años y un saqueo que se perpetúa al día de hoy con dinámicas neocoloniales que pretenden también extraer, por ejemplo, el litio para favorecer una transición energética del mundo rico que deja los efectos colaterales, la contaminación, la destrucción, el deterioro de la tierra viva en los lugares de extracción para generar, digamos, el beneficio en los países enriquecidos y además de una forma extremadamente desigual, porque en mi país hay también a muchas personas a las que le cortan la luz porque no la pueden pagar, que no pueden o las expulsan de sus casas y las desahucian porque no las pueden pagar. Es decir, las mismas empresas de corte transnacional que promueven el extractivismo en nombre de una supuesta economía verde en los países que han sido históricamente tratados como mina y vertedero son también las mismas transnacionales que le cortan la luz a la gente, insisto, que no la pueden pagar. A las personas que formamos parte del movimiento ecologista, empresas como Endesa o Iberdrola en mi país les denominan atrasadas, catastrofistas, antidesarrollistas y nos dicen que queremos que la gente vuelva a vivir con velas. Pero en mi país los únicos que están obligando a la gente a vivir con velas son las empresas eléctricas que le cortan la luz a la gente y que hacen que haya gente mayor que se tenga que iluminar con una vela, que se tenga que calentar con estufas que son peligrosas hasta el extremo de que ha habido personas que han muerto en incendios, ¿no? Por tanto, las migraciones forzosas, la expulsión y las políticas securitarias de, por ejemplo, la Unión Europea o el mundo rico, que tratan a las personas migrantes como si fueran una amenaza, que las deshumanizan en virtud de un racismo brutal que en Europa ahora mismo se está viendo muy reflejado en la islamofobia y no tenemos más que ver la reacción, por ejemplo, ante el genocidio de Gaza en comparación con otros genocidios que han tenido también lugar en la historia de España de una forma trágica, de la historia de Europa de una forma trágica, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, a partir del nazismo, pues muestran de qué manera ese racismo estructural, junto con el colonialismo, forma parte estructural de este modelo, ¿no?
no solamente es la expulsión, sino que es también la propia guerra. En este momento en el mundo están creciendo de una forma enorme las inversiones de los países en armamento. En Europa es brutal. Comenzó con la invasión de Rusia en Ucrania, ahora mismo se acentúa con el genocidio sobre el pueblo de Gaza, y nuestros países están invirtiendo de una forma importante muchos más recursos en guerra, porque la paz, incluso una paz tibia, una paz injusta, ha dejado de ser una estrategia, y nuestra ministra, por ejemplo, llegó a decir, nuestra ministra Margarita Robles de Defensa, llegó a decir a la población en una comunicación que nos teníamos que dar cuenta, lo decía como si fuéramos tontos y tontas, que nos teníamos que dar cuenta de que Europa se está preparando para la guerra. Y nosotras decimos que no queremos una cultura de guerra, queremos una cultura de paz, y una cultura de paz integral, que le dé valor a todas las personas, que no explote a los pueblos del sur global, que contraiga las economías hiperdesarrolladas en términos materiales de los países del norte, para simplemente poder permitir que la mayor parte de la gente pueda acceder a lo que necesita para estar viva, ¿no? Por eso decimos que es una guerra contra las condiciones de vida de las personas. Y la tercera guerra es una guerra contra los vínculos y las relaciones. Las personas no podemos vivir sin relaciones. De primeras, es que la vida individual es simplemente inviable. De primeras, alguien nos ha parido para llegar al mundo. Pero es que desde que nacemos hasta que morimos, hace falta mucho tiempo de trabajo que unas personas dedican a otras para poder mantener el cuerpo vivo. Pensemos en una criatura recién nacida que no sobrevive a sus primeros años de vida si nadie la cuida. Pensemos en el momento de la vejez. Hay muchas personas viejitas que no pueden sobrevivir cotidianamente o tener una vida digna si otras personas, normalmente de otras generaciones, no dedican tiempo de trabajo a cuidarlas. Pensemos en la diversidad funcional. Según cual sea la naturaleza de la diversidad funcional, hay personas que no pueden sobrevivir cotidianamente si nadie se ocupa de ellas. Pensemos en la enfermedad. Todas hemos pasado por momentos de enfermedad. Pensemos incluso en personas sanas, mayoritariamente hombres, pero también mujeres, que pueden hacer carrera académica o pueden hacer carrera económica o carrera profesional porque tienen esposas, sirvientas, personas que liberan tiempos para poder dedicar al espacio laboral, a lo público. Lo que quiero decir con esto es que no hay nadie que pueda aspirar a vivir en solitario. Todas las personas, absolutamente todas, vamos a ser dependientes a lo largo de toda la vida y sobre todo en algunos momentos del ciclo vital. Y esos trabajos de reproducción cotidiana y generacional de la vida han sido realizados mayoritariamente por mujeres. No solo, pero mayoritariamente por mujeres. En unos trabajos que habitualmente no son ni llamados trabajos. A una persona que trabaja en el hogar o trabaja en la comunidad para cuidar y no tiene un empleo, es decir, no tiene un salario, cuando le preguntan qué hace, suele decir, no, yo no trabajo, aunque esté disponible 24 horas al día y 365 días al año para garantizar la atención de condiciones humanas. Y si tiene acceso a algunos derechos o algunos beneficios económicos en momentos de desempleo o en el momento de la vejez, no es por la aportación que ellas han hecho a la sociedad, sino es básicamente porque tienen un vínculo, habitualmente el del matrimonio, con una persona que sí que ha participado en esa esfera laboral. El trabajo que se hace para sostener la vida es trabajo. Y es un trabajo, además, absolutamente imprescindible para que la vida pueda existir. Sin cuidado de la vida, no hay vida humana posible. Por tanto, pensar en las personas como individuos aislados alimenta una especie de fantasía de la individualidad que es una fantasía. No hay vida humana individual posible, ¿no? Dicho esto, y reconociendo que somos seres radicalmente interdependientes, tenemos que reconocer también de alguna manera que cada vez se pone más difícil poder garantizar y atender el cuidado de la vida.
y que son mayoritariamente, como digo, mujeres a quien les toca atender las necesidades de la vida en sistemas que, sin embargo, atacan la propia vida. Ese es el planteamiento y el núcleo central del pensamiento de los ecofeminismos, que es un movimiento social y una corriente académica de pensamiento que ya tiene unos cuantos años y que es plural, como cualquier movimiento, como cualquier corriente de pensamiento, ¿no? Los ecofeminismos lo que hacen es reconocer que como seres humanos somos radicalmente ecodependientes, en el sentido de que formamos parte de una trama de la vida que produce el oxígeno que respiramos, el agua que bebemos, que produce los alimentos que comemos y de la que extraemos, que no producimos, porque no hay países productores de petróleo ni países productores de cobre, hay países extractores de petróleo o de litio. No es lo mismo extraer que producir, es una cosa bien diferente, ¿no? Es decir, pertenecemos a esa trama de la vida y esa trama de la vida es la que genera todo lo que hace falta para estar vivo. Lo que hacemos los seres humanos es utilizarlo, comercializarlo, transformarlo en cosas que necesitamos para mantener la vida, ¿no? Y además, como decía, somos seres radicalmente interdependientes. Si reconocemos la ecodependencia y reconocemos la interdependencia, podemos decir que una vida humana nacida, por el hecho de haber nacido, no constituye en modo alguno una certeza. Una vida humana nacida es una vida humana posible y se transformará en una vida cierta en la medida en la que transcurra en una comunidad que interactúa con los bienes fondo de la naturaleza para producir lo que hace falta y los conserva, y en una comunidad que garantiza la satisfacción de las necesidades humanas, porque todos los seres humanos tenemos necesidades para estar vivo. El único ser humano que no tiene necesidades es el que está muerto, básicamente, ¿no? Sin las necesidades cubiertas no hay vida humana digna posible. La vida o sucumbe o directamente es precaria, ¿no? En esta reflexión de guerra contra la vida, cabría preguntarse cómo es posible que una cultura, la cultura occidental, que se autodenomina desarrollada, que se ha autodenominado sociedad del conocimiento, cómo es posible que haya generado una forma de entender la economía que directamente haya reventado los límites físicos del planeta y haya conseguido deteriorar una buena parte de los ciclos que explican por qué estamos hoy todas las personas que estamos aquí, más el resto del mundo vivo, ¿no? Y yo creo de una forma muy sucinta y muy rápida que tenemos que nombrar varios procesos. El primero de ellos es que la cultura occidental es probablemente una de las únicas culturas del mundo que ha establecido una especie de abismo ontológico entre los seres humanos y el resto del mundo vivo. Es una cultura que se constituyó creyendo y pensando que los seres humanos no formamos parte de la naturaleza. Encontramos esas raíces, por ejemplo, en el pensamiento de Platón. Lo encontramos en la democracia ateniense, cuando el sujeto político protagonista de la democracia es un sujeto varón que va al ágora donde debate y delibera sobre la vida en común, y sin embargo no van a ese ágora ni los cientos ni los miles de esclavos y esclavas que en aquel momento no tenían condición de ciudadanía, ni las propias esposas de los ciudadanos que en el ámbito doméstico garantizaban la vida en común. Encontramos de nuevo ese abismo ontológico en el pensamiento de los pensadores, de los filósofos, que de alguna manera configuran el asomo a la ciencia moderna. Descartes era un pensador dualista que también pensaba que la vida, los cuerpos y la materia estaban completamente separados de la capacidad de razonar sobre ello y de aprenderlos. Newton configura el universo como si fuera una especie de gran máquina que se podía comprender a partir de fórmulas matemáticas, y Bacon define así el conocimiento. Dice: conocer es poder. Conocer consiste en torturar a la Tierra para arrancarle todos sus secretos y conseguir estremecerla hasta sus fundamentos. De ahí viene nuestra cultura, de una cultura que ha separado la vida humana del resto de la vida. Esto lo ha trabajado muy bien la ecología política y la filosofía ecológica, lo ha trabajado muy bien
todo el pensamiento ecofeminista y lo trabaja también, creo yo, muy bien la mirada ecofeminista. Ahí tenemos una principal causa. Hemos constituido una cultura que se cree que vive por fuera y por encima de los cuerpos y la tierra, que ha aprendido a mirar los cuerpos y la tierra desde la exterioridad, desde la superioridad y desde la pura instrumentalidad, ¿no? Un segundo elemento tendría que ver con la dinámica intrínsecamente colonial de la cultura occidental. Es imposible pensar el modelo de lo que se llama desarrollo en Occidente si no es a partir del saqueo colonial. La única posibilidad de haber creado este movimiento y este desarrollo ha tenido que ver con el saqueo de una buena parte de los recursos de la tierra. Le preguntaban a Gandhi una vez si creía que alguna vez la India sería tan desarrollada como Inglaterra. Y contestaba Gandhi, a ver, si Inglaterra, para su desarrollo, ha necesitado invadir media África, media Asia y parte importante del continente americano, ¿cómo vamos a tener el mismo modelo de desarrollo? Digamos que esto es un juego en lo material de suma cero, lo que unos países y unos sectores económicos privilegiados de esos países utilizan de más es porque lo hay de menos en otros lugares, ¿no? Y yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta. Además de esa mirada desde la exterioridad y el colonialismo, el capitalismo es también una cuestión central. Y no me voy a referir al capitalismo solo como una forma de producir bienes y servicios y de repartirlos mal. Me voy a referir al capitalismo básicamente como una antropología que defiende que solamente tiene valor aquello a lo que se le puede asignar un precio. Pero ¿cuánto vale el ciclo del agua? ¿Cuánto vale la fotosíntesis? ¿Cuánto vale la capa de ozono? ¿Cuánto valen los minerales irreemplazables extraídos del suelo? ¿Cuánto vale, digamos, el trabajo de estas mujeres denominadas amas de casa dentro de sus hogares que no son empleo? Nuestras economías convencionales consideran que todas esas cosas no tienen valor porque no se les puede poner un precio. Y cuando les pone precio, a veces, porque se intenta, ha habido hasta quien ha propuesto que la belleza de un paisaje pudiera cotizar en bolsa para poder ser defendida, ¿no? Cuando se le pone precio, lo que sucede es que se abren nuevos mercados contables. Nosotros podemos ponerle precio a las emisiones de gases de efecto invernadero y hasta generar un floreciente comercio de emisiones de gases de efecto invernadero, del que, por cierto, se ha beneficiado fundamentalmente las mismas petroleras que extraen el petróleo, ¿no? Pero lo cierto es que después de lustros de comercio de gases de efecto invernadero, las emisiones de gases de efecto invernadero han seguido creciendo sin solución de continuidad a nivel global y solamente se han frenado temporalmente con la gran crisis que atravesamos recientemente en 2007-2008, crisis mundial me refiero, y con la propia pandemia que frenó toda la actividad y temporalmente bajó esas emisiones, demostrando que la única forma de bajar las emisiones de efecto invernadero es pensar en una economía radicalmente diferente, radicalmente distinta, que esté centrada en pensar qué necesidades hay que satisfacer, qué es entonces lo que hay que producir y cómo hacerlo para que le llegue a todo el mundo y no solamente a unas cuantas personas, ¿no? El capitalismo, desde mi punto de vista, se ha convertido en este momento en una verdadera religión civil, en un fundamentalismo religioso que viene a defender que todo merece la pena ser sacrificado si la contrapartida es que la economía crezca. Y cuando digo todo, es todo. El clima, el territorio, las condiciones de vida de las personas, el agua limpia, todo puede ser sacrificado si la contrapartida es que la economía crezca. Porque ese fundamentalismo defiende que para que cualquiera de las personas que estamos aquí podamos acceder a la vivienda, podamos tener alimento suficiente y de calidad, podamos tener agua limpia, el paso previo o la condición previa es que alguien haya ganado previamente el dinero que cree que tiene que ganar. Es como si la vida buena, fuera un efecto colateral o un subproducto que le llega a algunas personas después de haber enriquecido a otras, ¿no? A mí esto me parece que es extremadamente perverso y que en este momento está generando importantes problemas, ¿no?
El último elemento que yo quería señalar es el del patriarcado. Y yo no hablo del patriarcado para referirme a un modelo en donde los hombres tienen puestos más altos que las mujeres solo, que muchas veces se reduce la dinámica del patriarcado. Yo hablo del patriarcado para referirme a un modelo en el que el sujeto protagonista, que puede estar mayoritariamente encarnado en cuerpos de hombres, pero a veces también en cuerpos de las mujeres, es un sujeto que ha alimentado la fantasía de poder vivir emancipado de la naturaleza de sus límites, poder vivir emancipado de su propio cuerpo y sus necesidades, porque hay otras personas que se ocupan de la limpieza de su ropa, de la preparación de sus alimentos o del cuidado de la vida, y se puede vivir emancipado o desresponsabilizado del cuidado de los demás, de tus propios hijos e hijas, de tus personas mayores, de las personas que te rodean. Nadie puede vivir bajo esa falsa triple emancipación, pero hay sujetos que tienen el privilegio de vivir como si eso fuera verdad. Y eso solamente es posible en la medida en la que existan territorios, existan mujeres, existan personas colonizadas, existan hombres también explotados que funcionan generando bienestar para esos sujetos que son los sujetos de privilegio, ¿no? ¿Qué hacer entonces o cómo plantearnos la vida de otra manera? Yo voy a plantear un dato y 3 principios que me parece que son centrales y terminaré con una pequeña propuesta más literaria que otra cosa, pero que creo que en este momento da pistas de por dónde va también lo que contiene Toma de Tierra, ¿no? El dato: la inevitable contracción de la esfera material de la economía global. ¿A qué me refiero con esto? Queramos o no queramos, los 8.000 millones de personas que vivimos en el planeta, globalmente, vamos a vivir con menos energía, con menos agua, con menos recursos de la tierra, con menos superficie de suelo vivo y fértil. No por nada, sino porque el despropósito que ha puesto en marcha la economía globalizada, impulsada fundamentalmente por las sociedades ricas y occidentales, pero también admitida por sectores importantes de los países del sur global privilegiados, esa dinámica ha agotado una buena parte de la base de recursos finitos que tiene nuestro planeta Tierra. Luego, esa contracción material no es discutible, es simplemente un dato. El último informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático mencionaba la palabra decrecimiento 65 veces. Ninguna vez se incluyó en el resumen que ha leído la mayor parte de la gente. Y decrecimiento no es que decrezca cada país individualmente o cada persona individualmente. Estamos refiriéndonos a la inevitable contracción material global de la materialidad de la Tierra. Hay 3 formas, podría haber más, pero yo me voy a referir por el tiempo que tengo a 3 formas de asumir esa materialidad, esa contracción. La primera, la contracción según el mercado, bien fácil de entender. Si tú tienes dinero para pagar lo que deseas, lo tienes, y si tú no tienes dinero para pagar lo que deseas, te quedas sin ello, aunque ese sin ello sea la vivienda, sea el agua limpia, sea la energía que necesitas para calentarte o para iluminarte, o sean los alimentos suficientes y de calidad. Esto está pasando. El segundo mecanismo ya no es un mecanismo de mercado. Voy a ser un poco provocadora, pero yo creo que es riguroso decirlo. El segundo mecanismo es un mecanismo que se llama fascismo, fascismo territorial. Y consiste en que aquellos países y dentro de ellos sectores de población que están protegidos por el poder económico, el poder político y el poder militar, se quedan con los recursos que tendrían que servir para sostener la vida de todos y todas, mientras expulsan a un montón de gente de la vida o a la marginalidad. Lo que está pasando con las personas migrantes en Europa es puro fascismo. Que en las vallas europeas se estén pagando a los países circundantes para que hagan devoluciones en caliente, para que no recojan a la gente que trata de cruzar en pateras y hacer el mismo camino que hacen las materias primas de sus países, que hayan llegado, como ha sido el caso del sur de España y el norte de Marruecos, a matar a personas y a no entenderlas. Eso es resolver las formas desde una perspectiva y desde un enfoque que yo creo que rigurosamente se puede decir
que es fascista, ¿no? Y la última es la que proponemos nosotras. Es un enfoque de cambio cultural que implica repensar la economía, la política y la cultura, decimos, poniendo la vida en el centro. Y esto, en mi país, ya se ha hecho como una frase hecha que repite todo el mundo, y entonces hay que repetir constantemente a qué nos referimos. Poner la vida en el centro significa articular la política, la economía y la cultura para que básicamente el objetivo de ellas, de la política y de la economía, sea garantizar las condiciones de vida dignas materialmente y políticamente desde la suficiencia para todas las personas. Y eso es viable, pero significa aplicar políticas de suficiencia. Y de suficiencia quiere decir de que todo el mundo tenga lo suficiente, como derecho y como obligación. Como derecho a que todo el mundo tenga lo suficiente y como obligación de que aquellas cosas que son limitadas y tienen que llegarle a todo el mundo, nadie tenga más de lo que le corresponde. Eso engaza con el segundo de los principios, que es el de la redistribución. El de la redistribución de la riqueza, no solo del dinero, de la redistribución del acceso a aquellas cosas que proporciona la tierra y la redistribución también de las obligaciones que tenemos para mantenernos vivos como especie. El trabajo de cuidados no es un trabajo solo de mujeres, es un trabajo del que ha de ocuparse corresponsablemente el conjunto de la sociedad, todas las personas y también las instituciones, ¿no? Y por último, un principio que es el del cuidado de la vida, el de la sostenibilidad de la vida. Pensar desde esta perspectiva puede ayudar a establecer políticas en las que el cuidado sea el faro y la palanca. Durante el COVID, unas cuantas compañeras y compañeros también hicimos una propuesta al Gobierno de España de lo que se llamó el establecimiento de un Plan Nacional de Cuidados. Y lo que hicimos fue mirar en el corto, el medio y el largo plazo cómo poder avanzar en esa transición que llamábamos ecosocial justa. Una persona del ámbito político de nuestro país y también compañero, un gran economista, hizo los cálculos. Y los cálculos que salían ofrecían unos porcentajes de PIB extremadamente pequeños, por ejemplo, en comparación con lo que en este momento se está invirtiendo. No es imposible reorganizar las políticas y la economía para poder garantizar el acceso a la vida digna de todo el mundo. Lo que pasa que no tenemos, de momento, el poder desde abajo para hacerlo. Y por eso es absolutamente fundamental la organización, la movilización social, porque quienes gobiernan no van a hacer, en mi opinión, lo que deben si no son obligados desde abajo, en movimientos sociales que se articulen y lo pidan. Termino, que me he extendido más de la cuenta, y termino con una propuesta que trabajamos, que aparece también recogida en Toma de Tierra, que tiene que ver con repensar el propio marco de los derechos, ¿no? Rita Segato dice que estamos viviendo un momento de quiebra de la razón humanitaria y que se está quebrando el marco de los derechos. El marco de los derechos es muy criticable por muchas cosas, pero yo creo que hace falta repensarlo en un momento en el que empieza a haber gente que los niega y que empieza a decir de una forma supremacista que hay vidas que valen más que otras y que hay vidas que tienen más derecho que otras. Y termino, por tanto, con esto, ¿no? Es una relectura del primer artículo de la Declaración de los Derechos Humanos. Sabéis que el primer artículo de esa declaración, escrito en 1948, dice algo parecido a esto. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón deben vivir fraternalmente los unos con los otros. Si reescribiéramos esto desde el enfoque de la sostenibilidad de la vida, yo creo que esta declaración debiera decir algo parecido a esto. Todos los seres humanos nacemos vulnerables e indefensos en el seno de una madre y llegaremos a ser libres e iguales en dignidad y derechos siempre y cuando recibamos una enorme cantidad de atenciones, de cuidados, de conocimientos y de afectos que han de ser proporcionados por hombres y mujeres de otras generaciones, en una tarea sin la cual nuestra especie no puede existir. En caso de recibirlos, llegaremos a estar dotados de razón que nos permita vivir fraternalmente los unos con los otros, conscientes de que habitamos un planeta con límites físicos que compartimos con el resto del mundo vivo
y estamos obligados a conservar. Es más largo, pero yo creo que expresa mejor la propuesta que queremos hacer. Gracias. Bueno, qué lindo marco de ideas en la sede de las ideas, que es la universidad pública a la que no vamos a renunciar. Muchísimas gracias a Yayo Herrero por esa hermosa conferencia. De antemano me atrevo a pedirle permiso para que su libro pueda ser fotocopiado en la fotocopiadora Zona Pirata de la Virgen de los Deseos, porque no hay modo. Mandarlo es muy caro, los que ha traído se han agotado y vale la pena seguir estudiando, seguir discutiendo, porque los cambios que queremos hacer son cambios posibles, pero son posibles con el instrumento que es no solo la organización social, sino también la teoría, las ideas, la investigación, la propuesta. Por eso hemos invitado a Mauge García, porque ella está en eso, ha estado presente en el Foro Panamazónico recientemente organizado, ha estado presente haciendo la investigación de contaminación de las aguas en La Paz, del agua potable, y son acciones que van marcando hitos para que nos sacudamos. Yo lo que les propongo, porque bueno, han sido palabras bellísimas de nuestras ambas invitadas de esta noche, quizás podemos abrir por esa vocación democrática a preguntas breves, no se lancen otro speech, esta no es la conferencia de ella. Entonces, preguntas breves que quieran hacer. No sé cómo podemos hacer, Sergio, tenemos el otro micrófono. Por favor, si Julieta Ojeda pudiera pasar el otro micrófono para que ustedes puedan pasarle a la gente el micrófono de Radio Deseo, el otro micrófono, para que con ese micrófono podamos escuchar y abrir a unas 3 preguntas, pero no, o sea, a ver, las actoras son Mauge García y Yayo Herrero, las preguntas dirigidas a ellas. El tema, ecofeminismo, crisis ambiental, crisis climática. Si quieren hablar de otra cosita, otro día, joven. Entonces, con esas propuestas de que sea con el máximo respeto y en el marco y en el contexto de lo que estamos aquí reunidas y reunidos y reunides, tienen la palabra, no sé quién se anima. A ver, al señor. Breve, por favor, le voy a rogar, vamos a recoger unas 3 preguntas. Voy a tratar de ser breve, pero el tema realmente es importante. Que sea breve. Sí. Quiero preguntar a la licenciada este punto que para mí es una contradicción. Usted ha mencionado en un momento dado la crisis de los migrantes, ¿no? Y los migrados. Yo quiero que me responda esta contradicción que yo le encuentro. Si los migrantes tienen países ricos, como usted dice, del tercer mundo, de la África, del Asia y también de Sudamérica hacia Europa, ¿por qué estos migrantes naturales de aquellos pueblos no resuelven con sus propios recursos naturales sus problemas económicos? ¿Yo no? Es una contradicción, a mi modo de ver, de que sean ricos, pero que no se van a aprovechar ellos mismos su propia riqueza. Y tengan que migrar a Europa o Estados Unidos para así los productos elaborados con su propia riqueza recién puedan aprovecharse. Gracias por la pregunta. No estoy de acuerdo con el fascismo tampoco de su definición. Vale. Adelante, por favor, Yayo, con la respuesta. Hace ya bastantes años, no sé si ustedes recuerdan la guerra que se produjo en Irak. No sé si recuerdan que en aquel momento el gobierno de los Estados Unidos, después de los atentados, horribles atentados que se produjeron en Nueva York, decidió que Saddam Hussein en Irak tenía armas de destrucción masiva, y una coalición en la que intervino el ejército de mi país invadió Irak. Nunca se encontraron las armas de destrucción masiva, pero en el camino de aquella invasión se quedaron con todos los pozos de petróleo que eran de Irak, ¿no? Lo que quiero decir es que en muchos casos los países no resuelven los problemas porque hay dinámicas violentas
perpetradas a veces por ejércitos y a veces también por empresas de corte transnacional, algunas de mi país, que entran en los lugares y lo que hacen es quedarse con recursos que son extraídos a precios muy baratos para ser literalmente manufacturados o trabajados en países que son donde están las fábricas. Ahora mismo, por ejemplo, hay una buena parte de los minerales que se están extrayendo en Sudán, minerales que son necesarios para la industria electrónica, que están extrayendo, pueden mirar los documentales que hay, las noticias que están viniendo son muchas, que están extrayendo niños, muchas veces menores de 12 años, con sus manos. Esos minerales son trasladados a China, donde en las fábricas de Shenzhen son transformados en componentes microelectrónicos y finalmente la parte de alto valor añadido termina en Silicon Valley. Lo que quiero decir es que no es fácil que un país empobrecido de repente monte las fábricas que hacen falta para transformarlo todo. Y cuando algunos países intentan hacerlo, se han encontrado con importantes invasiones económicas, control de su moneda, golpes de Estado. Yo creo que este es un continente que sabe bien que han existido golpes de Estado que han tenido que ver con el adueñarse de las economías, ¿no? Y que provocan que no se pueda hacer. Ahora mismo, por ejemplo, hay un país que está haciendo una cosa en la línea de lo que usted plantea, ¿no? Por ejemplo, Níger. Níger extrae uranio, que es el uranio que va directamente, antes con el uranio de Rusia, que va directamente a las centrales nucleares de Francia, ¿no? En Níger ahora mismo ha habido un proceso político en el que de repente el pueblo nigeriano y el nuevo gobierno que tienen han dicho que no va a salir ni un gramo de uranio para Francia y que los recursos que hay en el territorio se van a quedar en el territorio, ¿no? Bueno, pues en este momento ya se está empezando a crear toda una narrativa de necesidad de rescatar al pueblo nigeriano afectado por un gobierno dictador y yo estoy casi segura de que dentro de un poco de tiempo veremos cómo de nuevo los ejércitos europeos han adueñado también del uranio yo lo veo por ahí. Muchísimas gracias. Vamos a recoger dos preguntitas más que haya por ahí. Levante la mano, por favor, si alguien más tiene una pregunta que hacer. Bien, nadie tiene una pregunta. Entonces, antes de cerrar, recordarles que en el marco del diplomado Ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista, un diplomado sobre ecofeminismos, bosques, litio y aguas, vamos a tener la conferencia de los derechos de la naturaleza, realidad o discurso a cargo de la experta impulsora en la defensa del Yasuní, Esperanza Martínez. La compañera es del Ecuador y ha sido los marcos teóricos. Ella va a hablar más bien desde el marco del derecho y cómo se puede impulsar los derechos de la naturaleza desde una visión más bien jurídica. Y vamos a tener también la conferencia de la profesora Gaya Macarán, Nacionalismo, Populismo, Extractivismo y la autodeterminación de los pueblos. La doctora en estudios latinoamericanos va a hacer ambas conferencias. Una va a ser el lunes 22 de julio, o sea, este próximo lunes, en la Virgen de los Deseos, y el martes 23 de julio en este mismo salón con la doctora Gaya Macarán. Estamos tratando de hacer el esfuerzo de tener estos espacios abiertos, además de exigirles, pedirles a nuestras docentes que den unos cursos sumamente exhaustivos. Realmente les agradecemos a todas y cada una, y acá que está Yayo, por la apertura, la generosidad, la forma como se está llevando adelante todo esto. Y bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí presentes y que viva la vida más que nunca. Muchas gracias.